Energía y de las tarifas en Argentina, tema polémico, hay muchísimas miradas desencontradas. Hace unos minutos estuvo Jesús Rodríguez, dirigente radical, dándonos una explicación de los distintos déficits que habían confluido en la necesidad de quitar subsidios y aumentar las tarifas. Vamos a seguir analizando ese tema con Jorge Lapeña, que es ex secretario de Energía y ahora es el presidente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿era imprescindible el tarifazo? Era imprescindible aumentar las tarifas respecto a los niveles congelados o atrasados que presentaban estas el 10 de diciembre de 2015, producto de un congelamiento bajo el imperio de la Ley de Emergencia Económica que se sancionó el 6 de enero del año 2002, cuando se sale de la convertibilidad. El Congreso votó este instrumento de congelamiento temporario, pero después esto se llevó o se estableció como una política durante lo que sería el largo periodo del kirchnerismo, y esto llevó a las empresas a una situación digamos de virtual quebranto, de deterioro patrimonial, de atraso de las inversiones, sobre todo en el área de servicios públicos, de energía eléctrica y gas. Y entonces es lógico, estaba diagnosticado el problema, que el gobierno del presidente Macri haya focalizado su atención en este tema. Y bueno, lo que puede discutirse es el ritmo con el cual esto se aplicó y la forma con que se aplicó, pero era, digamos, una medida de gobierno consensuada e ineludible. ¿Esta forma en que se aplicó es el único punto que la volvió polémica o es el desfasaje entre, un ajuste necesario de esas tarifas, en este contexto que se entiende muy claramente, con una baja de la actividad económica, con recesión, con inflación, con pérdida del poder adquisitivo de los salarios? En ese contexto, lo que se llama tarifazo, ¿el problema es ese, como la falta de sincronía entre las dos realidades? Bueno, podríamos decir que sí. Aún cuando hay una racionalidad en la necesidad de aumentar las tarifas. Había primero que lo que la gente llama tarifas, en realidad le llamamos tarifas al monto que tenemos que pagar de la factura de energía o de gas. Cuando analizamos una factura, llegamos a que tiene básicamente tres componentes. La materia prima energética, el peaje para traer esa materia prima energética, el gas, digamos, desde el yacimiento hasta nuestra ciudad, que sería el transporte, y luego desde la puerta de nuestra ciudad hasta nuestro domicilio, que sería la distribución. Bueno, eso sería lo que se llama la tarifa propiamente dicha, ¿no? Y después tenemos impuestos que siempre son molestos, digamos. Quisiéramos que no hubiera impuestos, pero los impuestos son necesarios para financiar la hacienda pública que está en déficit. Ahora, yo no veo el problema en lo que son las tarifas propiamente dichas, porque son precios regulados de la economía que fueron fijados no por las empresas, sino por los entes reguladores, que han sido normalizados y lo han hecho conforme a lo que yo llamaría las reglas de la buena técnica. No pasa cualquier precio que la empresa solicite, sino aquel precio que el Estado, a través de los entes reguladores, ha considerado lógico y razonable. Los precios, en cambio, que es el precio del gas, de la materia prima. De la materia prima, que es el gas natural y básicamente la energía eléctrica, en el caso de los servicios públicos eléctricos, están determinados de una forma no tan exacta, sino están determinados en una forma, digamos, distorsionada. ¿Cuándo se determinaron de esa manera distorsionada? Bueno, en el caso del gas, por ejemplo. Y bueno, ya el caso del gas hubo una determinación voluntarista del gobierno que fijó un sendero de precios que el ex ministro Aranguren es esto. Digamos, en la primera gestión de Cambiemos se fijó un sendero que partía de valores bajos
bajos que igual eran muy superiores a los valores en los cuales se vendía el gas natural en la época del presidente Menem y el presidente de la Rúa. Quiero decir, bajos en la Argentina, no tan bajos a nivel mundial, ¿no? ¿Qué precio es ese? ¿Perdón? ¿Qué precio es ese? Bueno, estaba en el orden de $2 el millón de BTU y sé que sería la unidad, la unidad por la cual se comercializa. Y este valor se fijó un sendero que terminaba o que apuntaba hacia un objetivo de $7, alrededor de $7 el millón de BTU en dólares, con una tarifa, con un precio dolarizado, y esto realmente fue el elemento perturbador que, al ir aumentando de una forma que no surge de un mercado competitivo, sino más bien de un oligopolio muy concentrado, con fuertes influencias corporativas, me parece que este es el elemento que terminó por distorsionar la economía de los consumidores, el monto de las facturas, etcétera, ¿no? Es decir, que esos $7 por BTU, que en teoría... Nunca llegaron a 7, no, pero que en teoría sí va a camino. llegar hasta 2021, no respondían a la realidad del costo de la materia prima. No respondían a la realidad Estaba del costo. muy elevado. Estaba, a mi criterio, muy elevado, y discuto el criterio con el cual fue fijado, que es un criterio que se llama marginalista, por el cual usted retribuye con el mayor valor, por el cual el país se apropia o consigue la última unidad del producto, por ejemplo, ¿no? Entonces sería apuntarle al precio del producto importado, claro, entendiendo que este producto importado por la Argentina, el gas natural, entendiendo que esto constituye una señal suficiente de precios para que toda la industria reaccione e incremente su producción. Claro, la idea es lo que pagaría el Estado si importara el gas. El Estado o un privado, si tuviéramos que importar, pero esto no es todo lo que pagaríamos, el valor de importado todos los meses, sino lo que importaríamos en el mes más complicado, de más frío, etc. El más caro de todos sería. El más caro de todos. Entonces, la teoría que hay atrás de esto es que si yo a todos los industriales o a los productores le pongo la zanahoria de darle el precio más caro de todos, va a haber un entusiasmo tan extraordinario por hacer negocios con ese precio que eso va a generar un círculo virtuoso de inversiones, producción y satisfacción del mercado, lo cual va a llevar a la eliminación de esa importación. Un cierto optimismo, diría. Es un cierto optimismo y una gran dosis de ideologismo y una gran dosis de irrealidad respecto a la política y a la tolerancia que puede tener una ciudadanía con grandes problemas de pobreza, de atrasos, etcétera, o de atrasos salariales, etcétera, respecto a poder hacer frente a una política de este tipo. Jorge, ¿cuál debió ser el criterio para fijar el precio del BTU cuando salió la resolución 46 de Aranguren? Que esto fue en el año 2016. Sí, la resolución 46, 2017, la resolución 46 del ministro Aranguren, yo no la objeto, en particular de la resolución 46, porque fue tuvo un incentivo solamente dirigido a los productores de vaca muerta para movilizarlos a ellos con un precio tentador o suficientemente interesante como para motivar esas inversiones. ¿Los motivó? Los motivó, pero a su vez generó otro problema, que esa motivación está basada en un subsidio que hoy el Estado no puede pagar a la luz de las cuentas públicas y a la luz de los compromisos que el propio Estado firmó con el Fondo Monetario Internacional como contrapartida de los montos que el Fondo Monetario le mandó al gobierno para hacer frente a una situación que de lo contrario hubiera sido un default. Claro, tiene que reducir el déficit, no puede pagar esos subsidios. Claro, el compromiso, el Fondo Monetario fue, digamos, rápido y generoso con los préstamos, pero muy exigente con los niveles de déficit tolerables. Y esto, lamentablemente, repercutió en una hacienda que está sobregirada, digamos, una hacienda pública que está sobregirada, repercutió en la necesidad de bajar subsidios.
Jorge, entonces, vuelvo a la pregunta, saquemos la resolución 46, dejémosla a un costado, vuelvo a la pregunta, ¿cuál hubiera sido un criterio razonable para ponerle un precio si no es el que se usó al gas? Bueno, yo le voy a dar el criterio razonable que yo hubiera aplicado, pero esto es un hecho que no existió porque yo no tuve la oportunidad de aplicarlo en este caso, pero sería lo que yo pienso. A ver. Teniendo en cuenta que la Argentina en el año 2015, después del kirchnerismo y después del largo periodo del kirchnerismo, estaba en una situación de emergencia energética, y esa emergencia energética se declaró en el caso eléctrico, pero también abarcaba el sector del gas. Fíjese que estábamos con una producción gasífera decreciente del año 2005, con una producción petrolera decreciente desde el año 1998, sin descubrir nuevos yacimientos. En esa situación de emergencia, yo hubiera regulado por parte del Estado el precio para por lo menos el segmento de los usuarios residenciales, dejando libre un mercado para aquellos consumidores de más poder de negociación y más poder económico, como son las industrias, el gas natural comprimido, los grandes comercios, etc. Entonces, ese segmento lo hubiera yo particularmente regulado durante un periodo, quizá 2, 3, 4 años, hasta que la economía energética lograra converger hacia un punto razonable desde el punto de vista de los precios y pagable desde el punto de vista de la sociedad. Entonces hubiera hecho eso. Ese camino se dejó de lado, se eligió otro camino, se eligió un camino de fijar precios, que también es una forma de regular, porque se dibujó un sendero de precios, pero eso no surgía de una preocupación por proteger a ese segmento de 8 millones de usuarios, que son los segmentos residenciales, sino una especie de negociación entre las empresas y el propio gobierno. Ese fue el resultado del sendero. Aquí estuvo hace un par de meses sentado conversando conmigo Alejandro Katz, que es un intelectual que reflexiona de manera muy interesante sobre problemas de la Argentina muy diversos, y él cuestionaba la política energética de este gobierno con este argumento que dejó de subsidiar la demanda y pasó a subsidiar la oferta. ¿Ahí coincide con ese análisis? Parcialmente. Ya Cristina subsidiaba la oferta con el llamado Plan Gas, que también era un agujero, un sumidero del cual se iban los fondos públicos. Las empresas habían logrado convencer al kirchnerismo de que la caída de la producción era algo inexorable y que solamente un precio muy interesante los podía llevar a levantar esa producción. La realidad demostró que la producción no levantó y los precios, los subsidios fueron a las empresas. Las empresas tienen una actitud vergonzante, lo digo haciéndome cargo de lo que digo, no les gusta que les diga que están subsidiadas. La palabra subsidio de la oferta es una palabra prohibida. Ellos más bien lo ponen como, bueno, sería la plata que habría que pagar si el país tuviera que importar y si yo no produjera lo que produciría si me dan este precio. Bueno, esto es falso porque la producción tanto petrolera como gasífera siguió bajando, es decir, no logró el efecto que pretendía la teoría del precio interesante para que el señor invierta. Es decir, que a esta situación hemos llegado por corresponsabilidad de la gestión anterior, claramente, de los empresarios productores o que extraen esta materia prima para convertirla en energía, y del gobierno actual. O sea, todo hay una corresponsabilidad, podríamos decir. Más que yo pongo la caída fundamental, la pongo en el gobierno anterior. Si queremos, bueno, veo raíces en la mala privatización del menemismo. No digo que no había que haberla hecho, pero quizá en algunos puntos habría que haberlo hecho de una forma distinta como se hizo, y estamos pagando las consecuencias de esas decisiones del peronismo, en definitiva, pero la otra variante del peronismo, que sería el menemismo en el año 92-93. Ahora, el periodo de Kirchner es el que precipitó
de los dos presidentes Kirchner el que precipitó las cosas en la crisis energética. Yo lo que le puedo asignar a la actual administración es que no tuvo el diagnóstico preciso y en función de eso no acertó con la herramienta justa para resolver el problema que quería resolver. En el caso de las tarifas, que es una parte de lo que tenemos en las facturas, le pondría un 9. Ajá. Estuvo bien. Había que hacerlo. Había que hacerlo, lo hizo de acuerdo a derecho, lo hizo de acuerdo a la normativa vigente, regularizó los entes reguladores y creo que tuvo precios razonables. Como toda obra humana, siempre alguien puede encontrar defectos, pero yo diría bien. En el precio del gas creo que ha tenido el talón de Aquiles y ese talón de Aquiles es el que precipita año a año estos shocks tarifarios, claro, que se producen casualmente cuando la gente prende el gas en invierno, claro, con todo. Entonces, ahí se da un hecho traumático donde la gente se enfrenta a una factura que tiene un valor muy alto y que comparado con lo que se incrementan sus sueldos, de acuerdo a las posibilidades, lo precipitan o lo ponen en una situación de economía familiar, digamos, complicada en esos meses. Sí. Bueno, esto genera un problema político, ¿no? Se espera un calor de 39 grados para este jueves. ¿El sistema eléctrico argentino está en condiciones de responder a esas temperaturas? Sí, está mejor el sistema eléctrico. ¿Está mejor comparativamente? Sí, está mejor el sistema eléctrico. No aprecio problemas en el área de generación, que es donde se fabrica la energía en las centrales eléctricas, estén en Buenos Aires o estén en el interior. No aprecio el problema en la gran transmisión eléctrica. La empresa Transener funciona en forma eficiente, eficaz, etcétera. Y sí puede darse lo que hemos visto en los días de calor, que el sistema eléctrico que vemos nosotros acá, por ejemplo, de Norte y de Sur, incremente su nivel de fallas. ¿Y eso porque no hicieron inversiones las empresas? ¿Dónde está el problema? Bueno, eso es porque no hicieron las inversiones las empresas, esto está claro. ¿Por qué no hicieron las empresas inversiones? Porque estuvieron 15 años congelados. Y por más que tenga la tarifa que le permita hacer las inversiones, le va a costar hacer en 2 años, van 2 años de tarifa razonable, digamos, o bien puestas, ni siquiera 2 años, es difícil que en 2 años pueda recuperar todo lo que no hizo. ¿Cuánto se va a tardar? Bueno, vamos a suponer que es muy eficiente y tarda la mitad de lo que fue el deterioro. Se deterioró en 15 años, vamos a suponer 5 o 6 años. En 5 o 6 años van a bajar los cortes. En 5 o 6 años yo estimo que el sistema va a ir aterrizando hacia los valores de calidad que nosotros aspiramos. ¿Cuáles serían esos valores? Bueno, fíjese, en el año 2002, le voy a dar un solo indicador, la estadística dice que había 2 cortes por usuario y por semestre. Es decir, si hiciéramos acá una encuesta, veríamos que, bueno, en promedio, cada uno tuvo 2 cortes. No quiere decir que uno haya tenido 3. ¿Pero 2 cortes de cuántos días? 2 cortes y después hay dos cortes. Y después hay un tiempo, que en este momento no lo tengo en mente, de reparación, digamos. Bueno, ese valor que era 2, tome el valor 2, en el año 2002 llegó a ser 25 cortes por usuario y por semestre. Y está ¿en qué año? En el año 2015. En este momento estamos alrededor de 15 cortes. 15 es 7 veces 2. Claro. Entonces, es lógico que el usuario o el consumidor se enfrenta a un problema de me aumentaron las tarifas mucho más que mi sueldo y mucho más que la inflación. Y la calidad que tengo no baja, no sube tan velozmente como subieron las tarifas. Por lo tanto, protesto. Entonces, es una protesta con la cual hay que convivir, hay que entender y hay que poner todo el esfuerzo para que esto... Para explicarla. Explicarla. El gobierno actual explica poco. Maneja redes sociales, pero explica poco.
No hay un discurso del secretario de Energía explicando el problema y poniendo plazos, etc. Entonces me parece que, yo diría, hay que salir un poquito de la cueva y explicar mejor y buscar la comprensión del ciudadano, que es el votante después de todo, y hay que también fijar objetivos que no sean metas inalcanzables, poéticas. Bajar la pobreza, todos queremos bajar la pobreza y a cero la queremos bajar. Pero cuando establecemos una meta, tenemos que establecer una meta alcanzable, medible, comparable con el pasado. Y esto va a generar también una mayor confianza en la gente, ¿no? 25 cortes en 2015. Llegó a 25 cortes por usuario y por semestre. Estamos Está en 15. Bien. No es para alegrarse. Bien. Muchas gracias, Jorge Lepeña. Todas estas explicaciones muy didácticas sobre la energía en Argentina. Volvió nuestro compañero Juan Pablo